Y en el capítulo de hoy nos acompaña Jaime Pereira, que nos está contando la actualidad del RTMS en España. Además que en su momento se hizo ya un trabajo enorme también a nivel europeo para analizar la compatibilidad de Baseline 3 con Baseline 2 y asegurarse en aquellos puntos que pudiera darse incompatibilidades, cómo poder mitigarlas o cómo poder solucionar. Es decir, que se ha Claro, trabajado durante mucho tiempo en que esto funcione. exacto. Aunque, bueno, es así. El único matiz que te hago es que ahí había unos análisis teóricos y el siguiente nivel que estamos activando, no de RTMS, pero sí de prestaciones, es que se implementen tanto en la parte de trenes como en la parte de vía, pues esas correcciones. Porque si no, la idea que nos tiene que quedar es que el RTMS es un sistema vivo. Si tú no lo mantienes funcionalmente, llega un momento que esa interoperabilidad que alguien te puso en un papel, que te lo cobró bien además, por poner en un papel, pues ya no deja deja de ser verdad, caduca. Entonces hay que intentar que las cosas no caduquen, que nos ha costado un dinerillo. Otra de las cosas que están vivas dentro del RTMS es la capa de comunicaciones, ¿no? Entonces, dentro del RTMS tenemos lo que es el ETCS, lo que es el propio sistema de control del tren, que está tanto en la vía como en el equipo, como en los embarcados. Esos dos equipos tienen que hablar. A día de hoy hablan por GSM-R, que es una radio estándar, por una frecuencia dedicada al ferrocarril. Y también hablando con María José, nos comentó que se está trabajando en lo que, pues con las siglas en inglés, es el FRMCS o FRMCS, en español me cuesta muchísimo decirlo. ¿Cuál es la postura de Adif con respecto al FRMCS? Bueno, pues gran pregunta y gran melón, porque probablemente sea el melón a nivel europeo prácticamente, ¿no? Y además, pues eso, era confiado en María José para que lidere la conquista del FRMC. Por lo más aparte, a ver, tiene que ver también con la anterior pregunta. Decías, ¿y por qué no Adif? Entre comillas, no sé que no lo habéis preguntado así, ¿no? Pero por hacerlo más informal. ¿Por qué Adif no empieza ya con nuevas versiones? Vamos a tener que ir implementando nuevas versiones por una cosa que se llama obsolescencia de los sistemas. Cuando FRMCS sea una realidad, eso va a llevar consigo sí o sí una adaptación, ¿vale? Entonces, como eso no nos lo quitará nadie, la lección aprendida es no metamos más migraciones de por medio. Metamos esa capa de continuidad con la Baseline 2 y pasemos a FRMCS. La postura de Adif con FRMCS. Bueno, realmente he contado alguna cosa buena de la nueva ETI y quizá algún debe de la nueva ETI es que la versión que se va a meter de FRMCS pues es una versión de compromiso. Se ha metido algo que todo el mundo, y esto está aceptado y reconocido por la propia ERA, no sirve para implementar nada. Entonces, lo que se necesita el sector son especificaciones completas de FRMCS y incluso voy a ser un poquito más modesto, una planificación robusta de cuándo van a estar esas especificaciones, ¿no? Ahora se habla de manera informal ya de, no sé, ni siquiera así decir una fecha, a lo mejor 2025, 26, a lo mejor incluso se tarda más, no lo sé. Pero es muy importante porque eso va a ser el eje sobre el que pivote la evolución. Es decir, todas estas aplicaciones que estamos hablando, funcionales, que hemos mencionado por encima, creo que donde, en general, con alguna excepción como las líneas regionales que hemos hablado antes, donde realmente tienen sentido es con FRMCS. Entonces, bueno, pues la visión de Adif es que es necesario, porque al final es que no nos olvidemos, nosotros a día de hoy seguimos implementando y desplegando GSMR en las líneas principales, pero GSMR llegará un momento que se apague. Entonces claro, es una migración necesaria. Entonces, cuando algo ya es impepinable, pues da un poco igual lo que opines, pasará, aunque bueno, los tiempos aquí importan. Entonces, por eso FRMCS hay que meter un empujón, para que eso sea una posibilidad. Sí, otro sobre tema todo que... cuando parece que la tecnología en el mundo ferroviario va como muchos pasos por detrás de los otros aspectos de la vida, ¿no? O sea, la comunicación IP o las comunicaciones, sí, que está ya tan establecido en otros campos, pues en el ferrocarril, lo que tú decías, está todavía bastante verde. Y luego que se integre con el RTMS. Pero bueno, lo veremos llegar seguro. Bueno, yo es que creo que has sacado un tema muy importante, Laura, que al final el reto no es la tecnología,
La tecnología está ahí y bueno, ahora como tenemos mucho movimiento, ¿no? Mucha actividad, seguro que os han hablado de los game changers, de los revulsivos del RTMS, tenemos por ahí la Europe's Rail Joint Undertaking, tenemos un montón de cosas, entonces tenemos la tentación de pensar, bueno, la tecnología está ahí, ya está, la utilizamos, lo metemos en el microondas y a operar trenes con tecnología. Yo creo que he trabajado en este subsector, sabe que la realidad es un poquito más compleja y el reto está en conseguir integrar eso. Y ahí es donde tenemos, creo yo, el verdadero reto. Y ahí se necesita realmente un trabajo de planificación de detalle, porque es que la integración, dices tú, luego se tarda mucho o no llegamos, tiene que ver con muchas cuestiones y en algunas hay campo de mejora, pero en otras es que la vida es así. O sea, me refiero que el integrar aplicaciones de seguridad un poquito más complejo que se actualice el Android, ¿no? A lo mejor estaría bien tener un sistema tan actualizable como Android y tan seguro como dicen las especificaciones de RTMS, pero eso no es fácil. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar en esa línea, pero el reto desde luego está ahí y es un reto de detalle, no es un reto de PowerPoint, es un reto de proyecto. Sí, eso es un tema que hemos comentado alguna vez ya en el podcast y es que para el público en general que no viva el día a día del sector ferroviario, no se hacía una idea la tecnología y los retos que hay en el día a día para sacar adelante cualquier proyecto. Y es que es lo que dices, todos vemos en el móvil que pone 4G, 5G, pero para poder aplicar eso de forma segura en el sector ferroviario, para que los trenes se comuniquen y no falle y nunca ocurra nada que nadie quiera que ocurra, eso no es nada fácil y eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas personas dedicadas. Y en cierto modo, creo que el que no se conozca todo esto hace que el sector ferroviario sea el gran desconocido para el público general. Porque si supieran todo lo que hay para trabajar por dentro, seguro que atraía mucha más gente. Correcto. Yo creo que al final hay una dualidad. Por un lado, tenemos que ser honestos y reconocer que, bueno, pues que a lo mejor tenemos campo de mejora a la hora de ser más activos y de coger un poco de capturar tecnología para el sector. Pero por otro lado, también tenemos que ser realistas. Y bueno, como se suele decir, ¿cuántas empresas hacen software a nivel mundial? ¿Cuántas empresas hacen software de seguridad a nivel mundial, ¿no? El número, pues, es inversamente proporcional a la dificultad. Y precisamente, insisto, el puente entre lo que tenemos en el mercado de tecnología y la implementación, yo creo que es el reto. Es el reto y más en particular en este ámbito, ¿no? De la señalización y el RTMS, el saber cómo ir implementando las cosas. Y hay otros países, por ejemplo, que invierten un montón de años en sus planes estratégicos de detalle, porque bueno, saben que no es trivial, y nosotros también lo hemos aprendido en la implementación de RTMS. Muy bien, ya para ir terminando, hemos hablado de los orígenes del RTMS en España, de cómo ha ido evolucionando, del RTMS en la actualidad. Mirando hacia el futuro, ¿algún día veremos el RTMS como el único sistema de señalización en España o el ASFA seguirá viviendo durante muchos años? Bueno, ese es otro de los grandes objetivos europeos, ¿no? Lo que se denomina como el desmantelamiento de los sistemas de clase B. A ver, esta cuestión es otra de las que realmente es más compleja de lo que pueda parecer. ¿Por qué? Sobre todo en España, y os preguntaréis, ¿por qué en otros países? Bueno, otros países tienen una red, aquí tenemos dos que son bastante permeables entre sí, la red de alta velocidad, la red de convencional. Eso hace muchas veces, y por lo que yo comentaba de los despliegues de RTMS en la naturaleza y cómo ha empezado a desplegarse en España en entornos de alta velocidad, muchos de los trenes que operan bajo RTMS después tienen parte de su recorrido en líneas no equipadas con RTMS. Al final, ¿cuándo es una realidad tangible el desmantelamiento de los sistemas de clase B? Pues cuando tú tengas toda la red equipada y a su vez todos los trenes estén equipados. En el momento en que los trenes actuales, incluso los equipados, operan en líneas o tramos no equipados y viceversa, pues es una quimera. Equipar toda la red nos va a llevar un tiempo. Tenemos muchos kilómetros ahí fuera, muchos kilómetros. Y equipar toda la base instalada, perdón, toda la flota de trenes también va a llevar. Por si fuera poco, el ASFA
no solo está ahí para disponibilidad y para los tramos en los cuales no hay RTMS. El ASFA figura como una recomendación de seguridad en diversos puntos, incluso cuando hay RTMS. ¿Se puede desmantelar el clase B? Sí, pero eso sí que hay que planificarlo y, desde luego, respondiendo a tu pregunta, eso no se hace de la noche a la mañana. Creo que es la dirección en la que tenemos que trabajar por estandarización, pero ahí hay un reto en el entorno espacio-temporal bastante elevado. Y ya para terminar, la última pregunta, aunque más o menos creo que nos la has contestado a lo largo de esta charla. Si comparamos el RTMS en España con el RTMS en el resto de Europa o en el resto del mundo, ¿podríamos decir que tenemos que estar orgullosos del RTMS que tenemos? Yo creo que sí. Yo creo que España pues se posiciona, tiene una posición privilegiada a nivel de RTMS. Fijaos, no tanto por los kilómetros, que sí que seguimos ahí en Pero bueno, posición eso destacada. influye mucho el tamaño del país en eso también. Sí, el tamaño del país, pero sobre todo el tiempo que hemos tenido que convivir, que gestionar, que desarrollar el sistema. Otros países, también en España a veces pecamos un poco de chauvinistas con esto, y que no, el resto de países no hace RTMS. El resto de países están implementando RTMS y, como además lo implementan sobre líneas existentes, pues alguno tiene un ritmo de implementación que a día de hoy quizá no, pero en el futuro no es descartable que nos alcance a nivel de kilómetros. A mí no me gusta tanto hablar de kilómetros porque al final creo que es un ratio que no da, o sea, ayuda, como tú decías, pero no es el único que, bajo mi punto de vista, representa la experiencia y el valor que tiene Adif en España en general con la implementación de RTMS. Yo creo que al final el tiempo que hemos estado de continuo, sin parar de implementar, de desarrollar, de mantener, de explotar RTMS, creo que es el principal aval de nuestro país. Y unido a eso, que también lo has nombrado antes, el conocimiento que hay en España del RTMS, no digo que fuera no lo haya, pero el que hay en España es mucho y muy bueno. Sin duda, eso lo conocéis de primera mano. Muy bien, Jaime, pues nada más. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo, por todo lo que nos has contado. Espero que el público tenga una idea de la situación del RTMS en España y de lo que podemos encontrarnos en el futuro, y que sigan interesados en este tema del RTMS. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Sí, Y ya formas enhorabuena. parte de la familia de Factor Ferroviario. Sí, por fin lo hemos conseguido y nada, gracias, he estado muy a gusto con vosotros y enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que le aporta bastante frescura a este sector. Todo lo que sea frescura, pues es bien recibido. Así que nada, encantado, un placer. Gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Y para terminar el capítulo de hoy, damos paso a nuestra sección Ancho Ibérico, donde David nos va a contar una divertida anécdota. Apasionante, como todas las semanas. La anécdota de esta semana es la parada delante de la alfombra. Y diréis, ¿qué es esto? Pues ya habréis visto en muchos andenes, sobre todo en metros, que el tren tiene que parar en una determinada posición porque hay unas plataformas, unas pantallas que se abren a la vez que la puerta del tren para que los pasajeros salgan por ahí. Entonces necesitas bastante precisión, que es lo que hace el ATO, ¿no? Que para exactamente en el puesto en el que tiene que parar, para que cuando se abran las puertas la gente pueda salir y pase por las aperturas de las pantallas. Pues bien, hace años también se requería en algunas situaciones mucha precisión en la parada. ¿Qué situaciones eran estas? Pues en las que bajaba la realeza o personas de alto standing en los trenes españoles y, lógicamente, no podían andar por la acera normal, sino que tenían que ir por la alfombra. Con lo cual, el maquinista tenía que parar en una posición para que, cuando la persona que iba dentro del vagón abriera la puerta, bajara y pisara delante de la alfombra. Bien, ¿cómo se hacía esto? Pues para poder hacer esto, cuando el tren se completaba en la posición de origen, el jefe de estación medía la distancia desde el principio del tren hasta la puerta. Y
por telegrama, contactaba con los otros jefes de estación de las paradas intermedias en las que el tren iba a efectuar parada y le decía, tienes que poner a alguien la alfombra a tanta distancia desde el punto de parada. Entonces, ponían a la persona encargada para poner el punto donde tenía que parar el maquinista y X metros hacia atrás ponían la alfombra para que esta persona pudiera bajar y no pisara la acera como el resto de los mortales. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina y pudiera ir por su alfombra. Así que así tenemos esta anécdota de la parada delante de la alfombra. ¿Solo la alfombra o a alguien también, como has dicho, para hacer reverencias constantemente mientras bajaba? Eso ya no lo sé, pero supongo que no faltarían, ¿no? Bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos un capítulo más de Factor Ferroviario. Dadle al like, suscribiros, que es gratis, seguidnos en las redes sociales, compartid con vuestros contactos y como siempre decimos, es la forma que tenemos de llegar a más y más gente. Así que por nuestra parte, muchas gracias y os esperamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Y eso, que qué bien, que no sé por qué digo y, porque es ahí sobra. ¿Qué trabajo me dais? La noticia que te traigo hoy, Ángel, Espera, ¿me la traes a mí? Se evaluará de encargar. Se evaluará de encargar. Eso he dicho. Se evaluará de encargar. Una clase magistral. Voy a repetirla, Jaime, que esto ha sido un desastre. Pues ya estaría.